Bienvenidos, mis queridos telepensantes, las verdaderas mentiras. ¿Quién puede desmantelar las verdaderas mentiras que se han tejido sobre nuestra nueva Carta Magna en caso de aprobarse? Bueno, las personas que saben. Y para eso, como siempre, está con nosotros en el programa del día lunes nuestro querido convencional constituyente Martina Rau, y hemos traído una invitada particularmente lúcida en todo lo que son las materias constitucionales, puesto que ella es magíster en Derecho Público, doctorada en Derecho de la Universidad de los Andes, profesora de la misma universidad y además ella fue abogado asistente del ministro Raúl Bertelsen, uno de los redactores de la Constitución del 80. Me refiero a Andrea Íñiguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Andrea, bienvenido, Martín, a otro capítulo más de Las Verdaderas Mentiras. Hola Vanessa, hola Martín. No, un honor para mí, imagínate. Así que están todos emocionadísimos. Debo decirlo en mi familia que iba a estar en el programa con la gran Vanessa Kaiser y con un convencional que se ha atrevido a alzar la voz, que nosotros sabemos que no lo han pasado bien. Creo que algún día, Martín, vas a tener que contar la verdad de lo que ha sido esto. Alguien dijo una grosería respecto a la convención. Yo no digo grosería, pero esta convención yo digo que es una convención fascista. ¿Ah? Bueno, no, lo hemos dicho, ¿no? que fascista, racista, en fin, no nos han tratado bien, pero bueno, parte de la pega hay que tomarla con alegría, ya queda menos, y sobre todo informar, así que agradecerte que estés acá y de los temas interesantes que estamos conversando, a ver si podemos desarrollarlo. Sí, bueno, y además que como tú dices, queda poco para que finalmente la alegría de un Chile nuevo, más desunido, con más problemas, con más divisiones y con una ideología impuesta desde el Estado, porque miren el artículo 16, 281, yo se los quiero leer para todos aquellos que hoy día creen que vamos a tener una educación de calidad, gratuita y muy diversa, en la que caben todos los proyectos educativos. ¿Para qué hablar del rol de los padres en este contexto? Se los leo. Todas las personas tienen derecho a la educación. Qué bueno, ¿no es cierto? La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Espero que el Estado no nos quiera acompañar en eso toda la vida. Indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica, miren, y cultural del país. En una de esas les dan de leer el libro de Axel. Sus fines son la construcción del bien común, que nadie sabe lo que es a esta altura, la justicia social, el respeto, o sea, educación, justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, como si no fueran contradictorios, la conciencia ecológica, o sea, vamos a tener una conciencia creada por el Estado, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos del pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional. La educación se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. La educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación. La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deban materializarse en condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza. Querida Andrea, ¿podemos o no estar felices con tantas declaraciones que nos acercan a una quimera paradisíaca? Mira, es terrible este artículo. O sea, hay muchos artículos terribles. Yo creo que Martín, el pobre, ya está agobiado, pero ¿por qué es terrible? Primero porque el orden importa. Y primero dice, la educación es tal cosa, el Estado. La Constitución actual dice, la educación, tal cosa, acto seguido, el derecho y el deber preferente de los padres a educar a los hijos. ¿Alguien encontró la palabra padres aquí? No sé, yo no la escuché. ¿Ah? Entonces, ahora no me extraña, porque esta es una constitución que pone a la persona en directa relación con el Estado. Eso es lo primero, o sea, que ya no aparezcan los padres en la educación tiene que ser preocupante. Segundo, los objetivos de la educación. A ver, no habla nada del desarrollo espiritual. Habla todo como del ciudadano, ecológico, y todo, diríamos como si fuera pública.
Pero lo principal en la educación, Vanessa, tú eres filósofa y lo sabes, yo creo que yo soy, me van a perdonar, yo sé que esto quedó anticuado, pero yo soy aristotélico tomista, lo siento mucho. Y la educación tiene por objeto formar a la persona en virtudes. La virtud entendida como la repetición de actos buenos, que por lo tanto cuesta ser virtuoso. Esto para mí no es más que el reflejo de una educación rusoniana, voluntarista, y de creación de ciudadanos. Es decir, todo es en el sistema público, o sea, no hay nada de virtudes aquí, nada. Y además uno dice, bueno, pero, y con esto cierro esta idea, ¿educar un ser virtuoso no beneficia a la sociedad? ¿Está separado de la sociedad? Claro que no, todo lo contrario. O sea, si nosotros educamos hijos virtuosos, lo más probable, digo lo más probable porque yo no creo en el determinismo, pero lo más probable es que ese niño cuando vaya al colegio va a ser respetuoso con sus profesores, cuando ya le toque cumplir con sus deberes los va a cumplir, ya sea ser vocal de mesa, hacer el servicio militar, o respetar la autoridad, trabajar y no ser una carga para el Estado en la medida que se pueda, si una persona con enfermedad o discapacidad, por supuesto que no, pero en la medida que sea autovalente cumplirá además eso que dice San Pablo, que el que no trabaja, que no coma, pero eso no está ahí, yo no lo veo ahí, o sea, no, es un desprecio por la virtud, es un desprecio por la tradición aristotélico-tomista que además ha impregnado nuestro país desde siglos. ¿Y qué dirías tú, Martín? Esa tradición es la que está a la base además de la meritocracia. Sí, no, o sea, de partida hay que tener todo ojo en la redacción porque todos estos principios que se dan acá son obligatorios para todo el sistema nacional de educación, no solamente para la educación pública, o sea, para cualquier proyecto de cualquier índole reconocido, como dice acá, por el Estado, tiene que cumplir estos principios, ¿ya? Y estos y otros que están en esta Constitución, o sea, este listado que ya era largo, ojo que en la Constitución hay muchos más, digamos, y que apuntan más a determinar efectivamente ciertos atributos de este ciudadano ideal que se está creando en esta visión ideológica. Y después, otra cosa que preocupa mucho a la gente en esto, disculpen mi desviación, pero el tema de los recursos, que se garantiza que el Estado va a financiar la educación pública. Eso sale acá, que se financiará, pero no sale nada de la privada. Y sobre el derecho de los padres, claro, más adelante sale que los padres tienen libertad de elegir, pero no de crear establecimientos ni de abrir, como hoy día sí sale en la actual Constitución. O sea, la libertad es una libertad bastante acotada. Usted puede elegir dentro de los establecimientos que el Estado va a financiar con estos principios. Y cualquier establecimiento tiene que tener estos principios. Entonces, al final, la pérdida de libertad es total. Es total, cerrando precisamente la capacidad de tener una sociedad donde hayan visiones diferentes, donde tengamos libertad de abrir y sostener establecimientos educacionales y en igualdad de condiciones. Es decir, si es que todos aportamos al financiamiento del Estado y todos tenemos derecho a la educación, el Estado tendrá que aportar con el financiamiento tanto a los colegios públicos como privados, digamos, en igualdad de condiciones. Eso se acaba acá. Y precisamente se introduce una cantidad de factores a la educación que básicamente están haciendo una homogeneización del ciudadano, lo cual claramente atenta contra la diversidad, contra el pluralismo, cosa que le gusta tanto a la izquierda, pero cuando tienen que implementarlo, claramente acá la destruyen totalmente. Y que yo creo que va un poco más en este concepto, o sea, en una contradicción más de este concepto tan identitario, ¿no es cierto? Que hemos visto que esta nueva constitución nos divide en identidades de raza, de sexo, de grupo históricamente excluido, qué sé yo. Pero ahora de la educación no homogeniza, nos pasa por un tamiz y todos los proyectos educativos tienen que ser iguales. Yo los cuento tan contradictorios, no sé qué opinan ustedes que vienen del mundo del humanismo, porque yo lo opino del mundo un poco más práctico, pero encuentro que es una contradicción total, ¿no? Lo que pasa es que ahí no sé qué dirías tú, Andrea, pero el tema de la ESI, de la educación sexual integral, que fue rechazado por el Congreso y que yo he estudiado con detención, igual que lo que es la educación no sexista. Tú dices no sexista y dices, ¡ay, qué bueno, por fin! A ver, entiéndalo bien, mi estimado telepensante. Si usted estudia de la A a la Z la educación no sexista, de ahí no se sigue que los jóvenes no van a discriminar a otros por sus preferencias sexuales o por su condición biológica, etc. De ahí se sigue la creación de un ser humano que es andrógino. Eso es así, porque cualquier cosa que esté dentro del binomio hombre o mujer es condenada, al fin y al cabo, primero de manera muy sutil,
y después de manera muy radical bajo una educación no sexista. Entonces lo que nosotros tenemos que tener claro es que acá la ESI, que se establece como, es que esta gente, a ver Andrea, aquí despliégate, pero que de forma, tú dijiste aristotélica tomista, bueno, Aristóteles estudió la catarsis, ¿me cachai? Entonces en la poética está la catarsis, entonces suelta todo porque para eso está esfera pública, o sea, de verdad, a mí, ¿sí? Esto de la educación no sexista no es un derecho, se transforma en una obligación hacer todos finalmente transitar el camino hacia el nuevo hombre que es el ser andrógino. Bueno, el nuevo hombre, ese es el concepto sí que ahora yo iba a tomar, porque esto de la educación, a ver, lo de la ESI, educación no sexista, y además que, bueno, hay un artículo, no recuerdo específicamente lo que dice, pero sí habla del derecho al placer. La educación se incorpora al placer sexual, ahora tiene rango constitucional, lo cual ya yo creo que debemos tener un récord mundial de tonterías en la Constitución, ¿no? No, mira, te lo describo para que sí, efectivamente sale, la educación sexual integral dice que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno de la sexualidad y sigue hacia adelante. Es bastante más largo, ya me lo sé casi de memoria. Claro, no, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que, a ver, aquí yo quiero tratar 3 temas, o sea, ojalá de forma rápida y específica. Mira, primero esto del tema del placer es sumamente peligroso porque si hay un derecho a que te eduquen y te enseñen el placer sexual, alguien te lo va a enseñar. Y si los padres están excluidos, ya sería raro que un padre le enseñe a su hijo cómo lograr el placer sexual. Y si están excluidos, peor todavía si ya viene un tercero. Si ya un padre, sería bien raro que lo hiciera, y un tercero, ya, eso ya supera todo lo que puede ser desquiciante, ¿no? En segundo lugar, Vanessa, yo creo que aquí efectivamente hay un objetivo de construir un hombre nuevo. El hombre nuevo que construía el marxismo, el hombre nuevo que iba a vivir en una sociedad sin clases, sin ambiciones, ¿no? Porque no iba a envidiar nada del otro, porque todos iban a tener lo mismo. Después está el hombre nuevo del nacionalsocialismo, que es este hombre ario perfecto, ¿no? Sin taras, que iba a ser el mundo dominado por este hombre ario perfecto, ¿no? Y después, el concepto del hombre nuevo, que no solo viene en el tema del no sexismo, yo más bien diría que viene también cuando se habla de la perspectiva de género. Ahí está incorporada toda la ideología de género. Mi querido y estimado amigo y colega Rodrigo Boyanco estuvo la semana pasada y dijo, yo no me meto mucho en eso porque él no sabe, efectivamente, yo sí he estudiado la ideología de género, llevo 15 años estudiándolo, cada día se ponen más creativos, y la ideología de género también arranca de esas doctrinas, ideologías más bien dicho, que pretenden construir un hombre desarraigado de su naturaleza humana, que es lo mismo que hizo el nacionalsocialismo y el marxismo, porque ahora lo desarraigan de su identidad sexual. Es la construcción que cada uno se construye a sí mismo, con todas las barbaridades que eso trae detrás, y además que, como ha dicho Agustín Laje muchas veces, es una ideología, porque la única forma que esto tiene de imponerse es por la fuerza. Entonces, al final, si uno no se pliega a estos objetivos de educación, podría traer sanciones. Yo me pregunto, por ejemplo, en el no sexismo, ¿qué va a pasar con los colegios que quedan en Chile todavía, que son colegios ya sea solo para hombres o solo para mujeres? Yo sé que son los menos, pero hay colegios particulares subvencionados, sobre todo, que podrían estar muy expuestos en esto, porque yo temo, y esto es lo que quieren, no lo dicen, pero yo sé que es lo que quieren, es que la ley, si es que les llega a otorgar una subvención, no les va a otorgar una subvención porque solamente son de hombres o solamente son mujeres y por lo tanto no cumplen con esta obligación del no sexismo. Mira, esto para cerrar no tiene nada más de nada nuevo, porque no es más que la repetición de un experimento que se trató de llevar a cabo en la década de los 70 en Chile, que se llama Escuela Nacional Unificada. Entonces, ¿qué es la creación del hombre nuevo? Y es gravísimo. Con esto no solo se termina el derecho a la educación de los padres, sino también se termina la libertad de enseñanza, y asociado a esto la libertad de cátedra, Vanessa, que para ti y para mí esto es muy importante, porque muchas cosas que digo ya van a parecer como sexistas y contrarias a la ideología de género, y no sé si después van a ir la Stasi del pensamiento y me van a sancionar, digamos. Oye, disculpa, Vanessa, para seguir esa idea, en el numeral 254, artículo 17, ese que yo te decía, que es la educación sexual integral que promueve el disfrute pleno, pero después sigue que tenemos derecho a que se reconozcan las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género,
¿A qué se refiere eso? Porque tú has hecho un desarrollo más largo de esto, los estereotipos de género. ¿Cuáles serían los estereotipos? ¿Que yo me sienta hombre, un estereotipo de género, digamos? No, Mira, un estereotipo, perdona Vanessa, tú respondes. no, solamente quiero leerles algo que es donde está el fundamento del nuevo hombre y que está asociado a esta ideología de género de la que tú estás hablando, Andrea, muy fuertemente, pero que se ha hecho mal el link. Aquí les cuento cómo es el nuevo hombre, ¿ya? Esto es Deleuze y Guattari, el antiedipo. Entonces dice lo siguiente: de la nebulosa estadística del conjunto molar de los amores hombres-mujeres, ustedes quédense con lo que se entiende, ¿ya? Porque lo que no se entiende es justamente está escritos profesos de esa manera. Se desprenden las dos series malditas y culpables que dan fe de una misma castración, bajo dos caras no superponibles, la serie de Sodoma y la serie de Gomorra, cada una excluyendo a la otra. Sin embargo, esta no es la última palabra, puesto que el tema vegetal, se van con los vegetales, la inocencia de las flores, nos proporciona otro mensaje y otro código. Cada uno es bisexuado. Cada uno posee los dos sexos, pero compartimentados, incomunicados. El hombre es tan solo aquel en el que la parte masculina domina estadísticamente. La mujer aquella en la que la parte femenina domina estadísticamente, de tal modo que al nivel de las combinaciones elementales es preciso hacer intervenir al menos dos hombres y dos mujeres para constituir la multiplicidad en la que se establezcan comunicaciones transversales, conexiones de objetos parciales y flujos. La parte masculina de un hombre puede comunicar con la femenina de una mujer, pero también con la parte masculina de una mujer, o con la parte femenina de otro hombre. ¿Se entiende? Estadística o moralmente, aquí termino, somos heterosexuales, pero personalmente homosexuales, sin saberlo o sabiéndolo, y por último somos transsexuados elemental y molecularmente. Andrea, todo tuya la esfera. Solo un dato anecdótico. En los vegetales también hay especies dioicas, digamos, que efectivamente son sexuados, digamos. Así que hay de los dos ejemplos. No toda la naturaleza y los vegetales son hermafroditas, digamos. A ver, esto yo lo voy a hacer más simple para explicarte, Martín, lo de los estereotipos de género, que tú lo tienes que haber escuchado muchas veces en la convención, porque yo cada vez que voy a seminarios de esto también me bombardean algunas personas con estas cosas, ¿no? En debates también he ido a exponer al Congreso, así que no es ninguna novedad para mí tampoco. Esto es bien simple y ojalá se entendiera para los telepensantes que están mirando. Mira, el ser humano, a ver, todos tenemos un sexo hombre o mujer porque somos XX o XY. Y ese XX y XY se manifiesta en la sociedad en una proyección social que se llama género, que puede ser en el 99, o sea, es en el 99,9 de los casos masculino o femenino. Ahora, sabemos que hay otros temas, pero como yo no soy psicóloga, no voy a entrar a eso. No, ni siquiera lo voy a mencionar para que no empiecen a criticar. Lo que sí es que la pregunta del tema del estereotipo de género es, ¿cómo se relaciona el sexo, es decir, la biología, con el comportamiento social de una persona? Y eso se manifiesta en el XX en su feminidad o en el XY en su masculinidad, en la mayoría de los casos. Entonces, el tema de la ideología de género, ¿qué hace? La ideología de género divorcia absolutamente el sexo y el género, es decir, la tradición nuestra, ¿no? Que dice que el sexo y el género, el sexo no determina el género, pero sí lo influye. Por eso, por ejemplo, es que tú ves más mujeres que hombres en carreras humanistas, porque habrían ciertas características propias de las mujeres que la llevan en general, digo no a todas, a ser más empáticas, a poder dominar más temas a la vez. La testosterona, por ejemplo, se sabe que influye en el hombre, por ejemplo, en la agresividad. Ahora, la agresividad no es que en sí misma sea mala, en el sentido que la agresividad te puede llevar a acometer gestas heroicas, ¿no? Pero también te puede llevar a agredir, a ser agresivo. Entonces eso es lo que tú tienes que dominar, y ahí intervienen de nuevo las virtudes. Pero, y la ideología de género lo que hace lo divorcia. Entonces dice que el género es una construcción, porque lo divorcia absolutamente del sexo, y por lo tanto ahí vienen todas estas construcciones que escuchábamos Vanessa, o en fin, los 52, no sé cuántas categorías de género que ya tiene Facebook. Entonces, claro, porque es una construcción, las construcciones no terminan, o sea, tú puedes poner 2 pisos, 3 pisos, pintar la casa verde, amarilla, o sea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el estereotipo, los que nos dicen estereotipos de género, no es más que decir que hay ciertas
características físicas de los hombres y las mujeres que influyen, no determinan, insisto, su comportamiento y sus decisiones. Por eso es tan importante la libertad. En Occidente, las personas tienen la facultad, gracias a Dios, para tomar sus propias decisiones, sin que en general el Estado esto ponga cortapisas, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, esto una vez Teresa Marianovich lo dijo, cuando hablaban una feminista de los sufrimientos de las mujeres, dijo, oye, a mí me parece que tú estás hablando de Arabia Saudita. Toda la razón. O sea, claro, hay países donde las mujeres les son impuestos ciertos roles, pero porque no hay libertad. Pero cuando ya aparece el elemento de la libertad y tenemos que igual, si bien hay más mujeres en medicina, hay más carreras de mujeres en ingeniería, pero de todas maneras, estadísticamente somos menos. ¿Por qué? Porque entonces hay algo que está influyendo, y esto está estudiado en países como Noruega, en Alemania, en Estados Unidos, hay algo que está influyendo en las mujeres o en los hombres en tomar ese tipo de decisiones, que no es más que la biología. Insisto, influyendo, no determinándolo, porque hay un tema efectivamente de libertad. Entonces, el estereotipo de género es cuando es afirmar estas cosas, ¿no? Es cuando yo digo, oye, ¿sabes qué? Parece que las mujeres, en general, ¿por qué no van a las Fuerzas Armadas si pueden ir? Pues no les gusta, si esa es la realidad, porque hay algo en su biología que influye, no les gusta. Bueno, hay algunas que les encanta, bien, que vayan, que sean libres, yo las apoyo totalmente. Pero eso es decir un estereotipo de género. Y entonces, como se dan cuenta que en un ambiente libre, las mujeres y los hombres en general tomamos distintas decisiones, entonces imponen las cuotas. Porque de nuevo aparece el tema ideológico, claro, que esto es por la razón o la fuerza. O sea, la ideología choca con la realidad, entonces lo que yo debería hacer es decir, ¿sabes qué? A lo mejor es interesante lo que está diciendo la profesora Andrea Íñiguez. No, van a decir no, entonces si no quieren ir a la Fuerza Armada, lo vamos a poner por cuota, y vamos a crear cuotas de mujeres en ingeniería y cuotas de mujeres en la Fuerza Armada, y con esto, y esto ha sido particularmente grave en el tema de las cuotas en la Fuerza Armada, porque hay países que han impuesto cuotas, por ejemplo, de mujeres en combate, cuando las mujeres, por un tema de testosterona, en general no logran el desarrollo físico que se requiere para ser soldado en combate. Ni siquiera todos los hombres adquieren ese desarrollo para lograr ser soldado en combate, menos todavía la mujer, pero un problema de testosterona. Entonces, ¿qué han hecho? Bajemos los requisitos para ser soldado en combate, y hay en Estados Unidos, esto lo hizo Barack Obama, y generó mucha molestia en las Fuerzas Armadas, porque esto no es un juego, si esto no es un juego de cuotas, aquí o sea, si hay una persona que está en la primera línea, ¿no? Ahora que estamos en guerra en Ucrania, se sabe, ¿no? Si está en la primera línea y no tiene las capacidades, puede morir el batallón completo. O sea, esto no es una cosa, no es un chiste. Esto de la creación de cuotas puede ser algo curioso en alguna universidad, en una cosa, pero la vida, cuando están las vidas de por medio, esto ya, la ideología de género ya empieza a poner en peligro las vidas de terceros y puede poner incluso la seguridad de un país en el caso de una guerra. Sí, bueno, esta constitución de principio a fin se termina como paritaria con cuotas en todo. Todos los órganos, todo tiene que ser paritario, plurinacional y bla, bla, bla. Pero el paritario está ahí. Es de las P famosas que tenemos y bueno, eso influye incluso negativamente en algunos casos como el de los jueces, que hay más mujeres ejerciendo el cargo de juez y claramente tendrían que salir del sistema muchos jueces, pero bueno, creo que era al menos el 50%, con eso lo arreglaron, entonces pueden ser más mujeres que hombres, salimos perdiendo aquí, los hombres quedamos en minoría en algunos casos. Ahora, lo complicado es que se está instalando una ideología a partir de la ideología de género, pero la educación no sexista, la persecución de todo lo que sea binario, que tiene que ver con la no distinción entre el bien y el mal, pero eso lo voy a explicar en una columna cuando me haga cargo de la persona menstruante, porque es destruir todo lo binario, hombre, mujer, bien y mal, materia, espíritu, es armar, y eso está en Deleuze y Guattari, que les acabo de leer algo que parecía desquiciado, pero lo que se le va a enseñar a los niños es tú eres porcentualmente más hombre o porcentualmente más mujer, y luego tú eliges qué quieres ser, que es en parte lo que tú, Andrea, estabas diciendo, tú te construyes a partir de ese porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Imagínense cargar con la responsabilidad a un niño que ni siquiera está preocupado de qué es lo que le dicen sus genitales ni absolutamente nada, cargarlo con esa responsabilidad cuando tiene que aprender a leer y a escribir. Si nosotros hasta para caminar tuvimos que caernos y aprender durante meses. Imagínense a un niño de prekinder tenerlo en esto, lo que es esta opresión. Y a mí lo que más me preocupa, Andrea, es cómo resolvemos el tema.
de que un derecho se nos plantee con la forma, bajo el bonito aspecto de un derecho, pero no sea más que una obligación y una imposición ideológica, como pasa con la ESI. Porque a nosotros nos están hablando de que tenemos derecho a educación sexual integral, pero eso no es un derecho. Eso es una obligación totalitaria que se está imponiendo en todos los rangos de la educación, en todos los tipos de educación que pudiesen llegar a haber, con los pequeños matices que dentro de una educación sexual integral puedan haber, que desaparecen todas las educaciones religiosas, porque ninguna religión es compatible con que los niños se estén masturbando en primero básico, por lo tanto es absolutamente incompatible, es la esquizofrenia. Y por otro lado, esta ideología de género, la que ustedes dos hablaban, con el tema que Martín está dando muy bien el ejemplo, ¿no es cierto?, con los tribunales, en que en definitiva el Estado está volviendo a ser religioso, pero es una religión atea, materialista, que es religión porque compite en el plano de las religiones, porque destruye la existencia de las otras religiones. Es que a ver, hay dos temas. Mira, en el tema de la ESI es grave porque, ayúdame Martín en esto, eso se incorpora al tema de la educación sexual integral como un derecho del niño. Y como tú dices, ese derecho del niño, a ver, en la teoría general de las obligaciones, cuando alguien dice que tiene un derecho es porque alguien tiene una obligación. Y por lo tanto, si tú dices que tienes un derecho y no le pones límite, porque si tú le pusieras límite, por ejemplo, si pusieras, todo esto será sin perjuicio de los derechos de las personas a imponer una objeción de conciencia, o sin perjuicio de la autonomía de los grupos intermedios. Pero aquí no se ponen límites. Y ojo que con el aborto, que está relacionado con la ideología de género, pasa exactamente lo mismo. Solo que ahí dijeron expresamente que nadie podía interponer la objeción de conciencia. Entonces, pero si tú no le pones límites, entonces, ¿qué el obligado, que en este caso va a ser el establecimiento educacional, porque ni siquiera se habla de los padres, va a estar obligado sin límites a respetar ese derecho? Entonces lo que tú dices, al final eso es una imposición, porque no hay además en el tema de los derechos, no hay ningún derecho que sea ilimitado, ninguno, pero esto todos los derechos tienen una esencia y un límite, y cuando se desborda eso, bueno, ya no es derecho, pero eso ya es otro tema de los límites de los derechos humanos. Pero esto creo que Rodrigo lo explicó en la entrevista anterior, y era que eran derechos que no tienen límites, o sea, no tienen, por lo tanto, nadie sabe dónde yo puedo decir, oye, no, sabes que aquí está la objeción de conciencia o esto. Fíjate que y con esto va a cerrar, la perspectiva de género, Martín lo mencionó, es que es más grave todavía, Martín, el tema de las sentencias con perspectiva de género, porque hoy en día, y esto yo lo voy a decir porque es algo bien concreto, la ideología de género, entre otras cosas, parte de la base de que la mujer es como una especie de ángel, que, por ejemplo, que nunca miente, que siempre es oprimida, como eran los proletarios, que siempre eran oprimidos. Bueno, ahora ese lugar, como decía, esto lo dijo incluso Engels, ¿no?, en su libro El origen de la familia, la propiedad y el Estado, que él dice ahí que la familia es un lugar de opresión donde lo oprimido son los niños y la mujer. Paréntesis, la ESI no es más que un reflejo de eso. Y la ideología de género no es más que un reflejo de eso. Si esto es más viejo que el hilo negro, y que después lo repitió Kate Millett, la que inventó el grito que lo personal es político, ella también va a repetir exactamente la misma idea de Engels. Entonces, la mujer, al ser un ser oprimido, es una especie de ser angelical, que nunca, por ejemplo, miente cuando dice que ha sufrido agresión sexual. Y esto es gravísimo, porque entonces la perspectiva de género que se ha metido en las leyes penales, lo que están intentando hacer, y en algunos países ya lo están consiguiendo, es invertir la carga de la prueba en un juicio de agresión sexual. No digo que sea falso, pero de todas maneras ahí se tiene que aplicar la regla general, y es que la carga de la prueba recae sobre quien alega un delito, porque si no, ahí ya volvemos a la Inquisición, donde yo tenía que probar que no era bruja, digamos, ¿no? La Inquisición decía que yo era bruja, yo tenía que probar que no lo era. ¿Cómo lo voy a probar? Anda a ver tú. Entonces, esto de la justicia con perspectiva de género, hay que tener cuidado, porque eso ya es una realidad. O sea, yo no estoy aquí hablando de teorías conspirativas. Sí, bueno, en justicia recordarle a la gente que quedó efectivamente que el juez debe fallar, resolver con perspectiva de género. Además, dice literalmente que cuando se trata de personas de pueblos indígenas debe fallar con perspectiva intercultural, y además que cuando se trata de personas de grupos históricamente excluidos también tiene que fallar de manera diferente. O sea, ya no es conforme a derecho, sino que además tiene que poner esas tres
esos tres filtros, si es hombre, mujer, bueno, o género, pueblo indígena o grupo históricamente excluido, claramente es algo que atraviesa toda la Constitución. Y quería comentarte que, bueno, está todo el tema de educación en el artículo que ya leyó la Vanessa, está educación sexual integral, aborto por ahí donde se elimina la objeción de conciencia, si hay libertad de pensamiento, por suerte tenemos todavía eso, pero la objeción de conciencia se fue limitando en varias partes, ¿eh? Así que vamos a estar ahí solo encerrados en nuestro pensamiento. Pero un poco antes, en el artículo 249 y numeral 249 y 250 está el derecho a la identidad, que avanza a lo mismo, digamos, que dice que todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas las dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombres y orientaciones. Y aquí sale, el Estado garantiza el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes. Está lleno de artículos como esto, porque además está muy mal escrito, entonces pillamos en muchas partes de este texto la ideología de género y este tipo Como la frase de estilo. Sí, pero son acciones afirmativas, son acciones que va a tener que realizar el Estado. Entonces, cuando tú garantizas eso como una garantía de llegar a un fin, de cumplir una meta, no de tratar, es algo que es tremendo. O sea, esto, ¿quién va a resolver cuándo el Estado realmente hizo todas las acciones para que yo, que me autopercibo como algo, o sea, como de algún grupo, lo soy, digamos? Ahí vamos a judicializar esto, la persona va a demandar para que el Estado cumpla. ¿Hasta qué nivel llega o cómo lo has visto tú en otros países? ¿Hasta dónde llega esto? Esto, bueno, llega a niveles realmente, es que es que no toca techo, y no toca techo la ideología de género porque es una construcción. Entonces tú puedes seguir construyendo más pisos a la casa. ¿Ah? Entonces, mira, en otros países, y yo creo que en Chile ya va a suceder, pero en otros países la verdad es que esto se ha transformado. Por ejemplo, un abogado, el otro día un abogado español, le decía directamente a los hombres que España es uno de los países que más avanzado en estas barbaridades de la ideología de género, le recomendaba, y con todo respeto para ti, Martín, y los varones que nos están viendo, pero ya él recomendaba, por ejemplo, con todas estas leyes de ideología, de perspectiva de género, decía, mire, ¿sabe qué? Si usted va a tener relaciones sexuales con una persona con la cual no tiene un vínculo afectivo muy cercano, grábelo. Y grábelo, no altera, eso es sadoquismo, grabar tus propias relaciones sexuales es sadoquismo. Pero él lo decía, grábelo no por sadoquismo, sino que grábelo porque puede ser su línea de defensa, puede hacer la diferencia entre irse a la cárcel o no. Entonces, y yo sé que hay muchos varones que han reconocido en redes sociales que lo están haciendo. Yo no lo encuentro bueno, por supuesto, porque además no estoy a favor de las relaciones sexuales ocasionales, pero claro, llegar a eso solo por un tema penal es degradar al ser humano. Si esto ya es degradar al ser humano, y lo otro es porque empiezan a chocar las identidades. Tú dices, mira, ya, pero si tiene un juez que en un juicio laboral, por ejemplo, ya, que un trans despidió a una inmigrante. Entonces, esto es lo que Teresa Marinovich llama los victipuntos. O sea, ya, los dos tienen victipuntos. ¿Qué va a hacer el juez ahí? Y esto es todo por alejarse de un principio realista, vamos a Aristóteles de nuevo, realista, que se llama la igualdad ante la ley, y que las discriminaciones se resuelven al caso concreto. Bueno, es que esto es la política identitaria, que esto da para otro programa, que ya es una peste mundial en Occidente, literalmente. Yo creo que lo que a veces como dice el popular dicho de que los árboles no dejan ver el bosque, lo que nosotros no estamos terminando de digerir en toda esta propuesta que se hace y los temas que ustedes han abordado, es que una vida bajo la imposición de una ideología estatal, donde se meten hasta en tu cama, hasta con tus órganos sexuales, desde que tú eres niño, es una vida en la que ya no existe el tipo de vida liberal ni conservador. El liberal entiende que el Estado tiene un límite. El Estado no se puede meter ni en la esfera social, ni en la privada, ni en la íntima. El Estado solamente se despliega en la esfera pública, que corresponde a la seguridad, la regulación de los mercados y el Estado de Derecho. Acá se están metiendo hasta en la educación relacionada con los genitales de los niños que salieron hace 3, 4 años del vientre de sus madres. O sea, hasta ese nivel está llegando el totalitarismo. Y yo realmente le quiero preguntar a los padres hoy día bueno, es más, yo sé que los telepensantes están bastante enterados de todos estos temas, pero que tengan amigos, si es que tienen amigos, como contaba el profesor que va con la Marcela Cubillos,
¿cómo se llama? A los podcasts del Libero. Sí, me hizo clase a mí. Sí, qué excelente. Concha, el profesor Concha. Sí, hoy no me acuerdo, con todo respeto, profe, pero no me acuerdo. Él contaba Germán que un Concha, amigo de Germán Germán estupendo Concha, profesora. Germán Concha es brillante. excelente. Yo he disfrutado realmente los programas con Marcela y con Eduardo. Bueno, Germán contaba en el programa pasado que él tiene un amigo que de repente lo llama porque viene saliendo de una exposición en que lo persuadieron de que esto no iba a ser tan grave, que la nueva constitución igual se iba a implementar bien. Un amigo de Germán. O sea, yo decía, porque uno tiene amigos que más o menos dialogan a un cierto nivel, todo lo semejante trae lo semejante, funciona así, ¿no es cierto? O sea, yo no me imagino a la Andrea yendo a un carrete donde la gallada está fumándose unos güiros, pegándose unos jales y bailando topless, digamos, ¿no? Por decirlo. Forma, ¿no? Entonces, mientras que otras personas sí, y no hay nada de malo, yo soy liberal, cada quien con lo suyo. Yo creo que tú compraste entradas para Daddy Yankee, ¿no, Vanessa? Ya las tenés listas, ¿no? Oye, no creáis que yo bailo reggaetón, lo que pasa es que tengo mi lado B. Bueno, pero eso hasta ahí llegó. Bueno, y que también canto música considerada marxista. Bueno, pero claro, no, mi hijo entra en la cocina y me dice, ¿es esta la sede del Partido Comunista? ¿Qué es esto? Bueno, pero el punto es, si es que gente razonable, gente que tiene preparación, etcétera, lo persuaden de una pasada, no, mira, si esto no va a ser tan grave. Yo quiero que alguien como Germán le pregunte al señor, pero dime una cosa, solo con la ESI, solo con la ESI, porque la ESI es práctica masturbatoria y sin esa práctica masturbatoria no existe la ESI. No es que a ti te enseñen teóricamente a tener placer, no. Eso tienes que aterrizarlo en una praxis. Entonces yo quiero saber, ¿cuántos de los profesores que usted conoce, mi estimado telepensante, pregúntele, cuántos de los padres apoderados, de los jóvenes que quieren llegar a ser padres, les gustaría que en las escuelas esté un adulto que desconoce a sus hijos, obligándolos a empelotarse en grupo y haciendo este tipo de rituales? Y si no me cree, vaya y pregúntele a personas que han visto cómo se ha implementado esto en Argentina y en México, porque no tiene otra implementación. Entonces, si desde esa perspectiva todavía hay un 20 y tanto por ciento, 26, 28% de los chilenos que no sabe, no responde, pues si va a votar apruebo o votar rechazo, y hay un 30 y tanto, o casi 40, que está dispuesta por el apruebo, yo quiero saber si realmente le están tomando el peso a lo que significa que esto se implemente a nivel educacional con todas las futuras generaciones que están por venir y todos los que hoy día están en las escuelas. Y lo que significa para uno como profesor. Tener que avanzar, incluso muchas veces como los profesores no quieren, traen a personas que ni siquiera tienen pedagogía, sino que son miembros del LGTB a hacer esto. Entonces yo francamente me pregunto, ¿los liberales quieren al Estado metido con los genitales de los niños? ¿Es en serio? Porque los conservadores dicen que no. Pero ¿y los conservadores entonces por qué no están saliendo a protestar? Marchas multitudinarias. ¿Se les van a cerrar todos los colegios privados? No, es que no va a pasar. Nunca va a pasar. Ese es el problema, que no se la creen. Es que los conservadores, yo diría que están cada día más... el mundo conservador, desgraciadamente, no todo, no quiero generalizar, pero hay mucho, yo me muevo mucho en el mundo conservador está muy desinformado, si ese es el problema. O sea, el mundo liberal, yo no sé qué pasa con ellos, que no alzan la voz contra esto, pero yo creo que el mundo conservador no tiene idea. O sea, yo creo que si uno va a un ambiente, por supuesto, nosotros sí estamos enterados, pero está cada día menos informado, porque yo creo que el mundo conservador se ha vuelto cada día más materialista. O sea, yo creo que lo único es curioso, Vanessa, no sé si compartes este diagnóstico, se ha vuelto cada día, una vez Juan Leuede dijo, ya no tenemos ciudadanos, tenemos consumidores. Entonces, el chileno se ha vuelto, yo creo que los liberales y conservadores, esto es un mal, que se han vuelto cada día más consumidores, y por lo tanto, a lo mejor este amigo del profesor Concha, no sé, pero a lo mejor quedó tranquilo porque le dijeron, y de forma falsa, pero eso no es objetivo de este programa, pero le dijeron que la economía iba a andar bien con esta constitución. O sea, al final es eso. Al final, el mundo, no sé si es conservador, liberal, de derecha, con tal de que la economía ande bien, todo ande bien. Y esto y a esto quiero como cerrar mi idea, es que la derecha, si es que se puede llamar derecha, ha abandonado desde los años 90 la batalla cultural. La abandonaron los intelectuales de derecha, los empresarios de derecha, toda la derecha lo abandonó, pensando que si manteníamos el sistema económico
y lo defendíamos con uñas y dientes, la gente iba a estar feliz con el sistema económico y abandonar el marxismo. Cuando el marxismo lo que nos entregó fue el sistema económico, pero ocuparon todos los demás espacios, en la cultura, en las universidades. Entonces, ellos formaron a los votantes al rango etario, por ejemplo, que sacó Gabriel Boric. Ese es el rango etario que sacó. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, démosle la economía, pero nosotros vamos a educar a los votantes. Y ahora tenemos este problema, y esto es lo que mucha gente todavía no entiende, que si no vamos tras la recuperación de la cultura, y si vamos a seguir enfocados solamente en que la economía ande bien, y que por último la libertad de mi colegio, perdonando, va a ser un poco clasista, de Barrio Alto, esté protegido de todas estas porquerías, todo da lo mismo. Eso es el tema. Da lo mismo. No da lo mismo. Primero, por solidaridad con las personas que no tienen acceso a estos colegios, no da lo mismo. ¿Ah? Y segundo, no da lo mismo porque esas personas que están en esos colegios son los futuros votantes de los que venden la ESI, de los convencionales que vendieron la ESI en sus campañas, que estoy segura que Martín no lo hizo. Entonces son los consumidores de estos políticos después que los van a poner en el poder y que van a venir por ti. Y ahora ha llegado el momento en que esto ya ha llegado yo creo que ya han entrado a los muros del castillo, pensando en una novela así tolkieniana, y estamos peleando en las calles. O sea, ya no estamos peleando en los muros de la ciudad, en las dos torres, sino que ya tienes a los orcos, los tienes adentro. ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, por lo menos pesca un arma y empieza a pelearlo. Pero hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta que ya tenemos a los orcos adentro. Es realmente increíble, y yo no sé al final si lo que tiene que pasar en este país para que la élite conservadora, no sé si los liberales, pero sí lo digo por los conservadores, despierten, es si ya tienen que empezar a expropiarles las propiedades y pasar hambre, que fue lo que hizo la Unidad Popular. Porque yo, desgraciadamente, Vanessa, pienso que mientras no les afecten el bolsillo y el estómago, hay una buena élite de este país que no va a despertar, desgraciadamente. Perdona sí, que sea tan radical, pero no sé si Martín, si tú compartes este diagnóstico en tu ambiente, yo creo que no hay una percepción ni siquiera de lo grave lo que está pasando en la convención. No, yo creo que es peor que lo que tú dices, ¿eh? Yo creo que hay una ausencia... Yo creo que esas categorías como de análisis, digamos, conservadores, liberales, son un 0,01% de la población. Yo creo que la gran mayoría de la gente que le digo bien, personas que trabajan y tienen cierto bienestar en este país, no entienden, por desidia, porque no fue necesario, quizás esta paradoja de la estabilidad, digamos, que anduvo tan bien Chile, lo alejó, y no hay ningún diagnóstico, o sea, no hay ningún interés en principios, en valores, en discutir de virtudes. O sea, si tú a ellos mismos les preguntas, ustedes conservadores, liberales, no tienen ni idea, no les interesa. Mientras esto siga funcionando y puedan comprar más cosas, o cambiar el auto, o qué sé yo, o tener un buen teléfono, bueno, están felices. O sea, yo creo que es mucho más light, yo creo que es mucho más liviano y falta de análisis la población en Chile, y yo creo que eso es lo que nos tiene como nos tiene, digamos, que para ellos perder libertad, como se propone en este proyecto de convención, un supuesto bienestar, o por ganar algo, digamos, van a estar felices de hacerlo. Y no entienden lo grave que es. O sea, ellos están felices con su bienestar económico, pero les da lo mismo perder todo el resto, siendo que todo el resto es mucho más importante. Pero yo creo que eso está arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque oiga, llevamos 30, 40 años de bienestar, no se ha pasado mal desde el punto de vista material en este país, y por tanto, efectivamente, como hemos estado ausentes de crisis, yo creo que es un poco lo que tú dices, pero yo creo que es mucho más profundo. O sea, la decadencia o la liviandad cultural es total, y yo no es que me crea un gran filósofo, ni mucho menos, yo de dónde, pues soy lo más rústico que hay aquí en el campo haciendo lo que puedo, pero en el fondo uno se esfuerza porque dice, hay cosas que están muy mal, muy mal. Y precisamente, bueno, hay que hacer este esfuerzo de dar estas peleas, y ahí yo creo que, bueno, Vanessa hace un tremendo aporte con este canal, así que muchas gracias por este nuevo programa. Ese es Axelito, es mi hijo que fue el gestor de todo esto, pero de todas maneras tiene que ver obviamente que con el diagnóstico. Yo aquí hay hay algo que quiero compartirles como sensación a propósito de lo que ustedes están hablando, y que puede servir como para clarificar, ¿no? Yo me pregunto, no hay nada sagrado, no hay nada que valga la pena conservar, no hay nadie que proteger. O sea, si no protegemos a nuestros niños, la inocencia de nuestros niños, de la pedofilia, porque este es un sistema que va avanzando, la destrucción de las contenciones psíquicas
que impiden la pedofilia. Es más, en el libro que yo les leí se promueve el incesto. Y la familia no es como en Engels, el reproductor del niño que sí es funcional al capitalismo solo porque lo ordena y le ayuda a la represión, digamos, educacional. La familia es como en Engels, pero además porque lo reprime en términos sexuales, porque le impide al hijo acostarse con la madre, en este libro que les leí, y al hijo y a la hija acostarse con el padre y a los hermanos entre sí. Este libro que yo les leí propone eso. ¿Se entiende? Entonces todo esto está muy bien armado con un neofeminismo que la mujer tiene que dejar a su guagua botada en una sala de cuna porque es de la comunidad y salir a trabajar, pero ellos no son neoliberales, ¿no es cierto? No, ellos no. Los neoliberales son los otros. Aquí la mujer solamente tiene que trabajar, ¿no es cierto? Ser proletaria, pero entonces lo que a mí me impresiona es cómo no nos duele ese mal banal del que habla Hannah Arendt y que ya se ha transformado en un cliché, lamentablemente, porque se usa a diestra y siniestra. Pero ¿cómo no nos duele imaginarnos a niños en las garras de perversos promoviendo estas cosas? ¿Cómo eso no nos hace reaccionar? Entonces, obviamente que tienen que surgir canales como este, y esto es gracias a quienes se suscriben, a quienes me ayudan por Patreon esencialmente, y a personas como ustedes que vienen a colaborar, porque imagínense yo sola sosteniendo todo esto un poco pesado. Entonces, pero realmente lo que ha pasado efectivamente es eso que decía la Andrea, que nos retiramos de la esfera cultural, les dejamos absolutamente la esfera cultural, y la esfera cultural está a la base de la moral imperante. De la moral surge el derecho, y el derecho da las reglas de estabilidad jurídica para que se desarrolle la economía. Por lo tanto, si usted entrega la cultura, lo entregó todo en el mediano plazo, sobre todo hoy día que los plazos son tan cortos para todo. Entonces, francamente, yo creo que, claro, el llamado que cada telepensante se transforme en un líder, y en un líder de su propia gente, y así como lo hizo Germán, que decía, bueno, yo hablé con este amigo y le dije, compadre, mira, A, B, C, D, F, G, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros lo vaya haciendo, porque no hay otra manera. Esta es la única manera en este momento que se ve como salida a un rechazo contundente que pare con la tontera y que nos permita replantearnos todo este proceso. No sé cómo lo ven ustedes y con eso podemos un poco ir cerrando. Sí. Lo que viene, Martín, en la discusión ahora, que estamos todos medio perdidos con esto de que van a armonizar, desarmonizar, los 2 tercios, que entonces van a aprobar lo que ya habían rechazado, ¿cómo es eso? No, primero que nada, el llamado reiterado a leer esto, digamos, aquí con todas las notas, yo lo he leído ya 10 veces y cada vez que lo leo me pillo más sorpresa. Y te das cuenta lo que te comentaba antes, ya que esto es malo por la política identitaria, la plurinación feroz, diferencia ante la justicia, pero ahora también el enfoque, cómo crece el Estado y lo mal administrado, es un desastre desde el punto de vista de gestión, esto es inabarcable, va a ser un botadero de plata en impuestos, olvídate lo que significa. Pero cada vez que lo lean se van a encontrar con nuevas sorpresas, léanlo. Eso es. En armonización le vamos a cambiar el orden, algunas cosas, quizás algunas trampas van a llenar espacios, pero eso ya lo veremos en un par de semanas más. Esta semana el jueves se vota las normas transitorias, hay harto ojos, hay varias trampas, pero no quiero anticiparme, veamos lo que se aprueba, aunque puede que se caigan varias cosas. Y bueno, y se le agrega el preámbulo, por suerte el señor Baray parece que se quedó encerrado porque fue bien corto, ¿eh? Yo esperaba una cosa más larga, pero bueno, parte con nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, bueno, parte así, we the people, no, ahora es nosotros y nosotros, está el lenguaje inclusivo, pero léanlo, lean este proyecto porque realmente no van a parar de sorprenderse, y lo que nos decía Andrea hoy día es, oiga, una cosa muy importante de las tantas que hay. Así que nada, invitadísimo a leerlo para que de aquí a un mes más estén todos expertos. Andrea, ¿qué mensaje damos acá para todo este tema que... Sí, yo creo que primero que esto no ha terminado, cuidado, que pueden venir muchas trampas en armonización y sobre todo las disposiciones transitorias, yo estoy ahí especialmente atenta, estoy mirando la comisión cómo funciona, y bueno, lo que hizo Germán Concha es algo que tenemos que hacer todos, nadie se puede excluir, nadie, nada, o sea, esto es demasiado grave, es muy importante hacerlo, como lo decía Martín, lo que yo he explicado hoy día es solamente un pequeño porcentaje de las aberraciones que tiene el proyecto de Constitución. Yo me quiero quedar con 2 ideas actuales y de futuro. Lo grave de esta Constitución, estimados telemensantes, como dices tú de la Vanessa, no es tanto verlo por parcialidades, sino que es esto lo que hemos hablado hoy día, es la deconstrucción de todo.
en otro programa podrías traer otros invitados que hablen de la deconstrucción de la familia, de la identidad nacional, de la deconstrucción de las instituciones. O sea, no dejaron, pero pájaro con pluma, todo lo deconstruyeron, muy pocas instituciones que sobrevivieron y sobrevivieron en la esencia como están hoy en día, porque esto es como la revolución del 68, hay que cambiarlo todo. ¿Ah? Y también, y ese es el desafío del rechazo, pero gana el rechazo, tenemos un desafío importantísimo de aquí por lo menos 20 o 30 años, o sea, probablemente hace el resto de mi vida ya, que es en la recuperación cultural. O sea, ahora sí que si gana el rechazo, nosotros, y quiero hablar no solo de la derecha, sino de todas las personas que tenemos una formación de humanismo, del humanismo judeo-cristiano occidental, vamos a tener que ir a incorporar y a ocupar, más bien dicho, las estructuras culturales, y ojo que los empresarios van a tener que financiarlas, porque si no, esto se va a volver a repetir. Eso es lo que quiero decir. Y para cerrar, y no lo van a creer, pero mi estilo de música preferido es la onda hippie de los años 60, sí, de Estados Unidos. Me encantan los Beatles, The Mamas and the Papas, Simon and Garfunkel. Si bien hay algunas canciones que no las escucho, no me gustan mucho, por supuesto, pero esa onda me gusta mucho, aunque no lo crean. La Joan Baez, yo quería ser como la Joan Baez, no, estaba enamorada no, de Linda, con eso te digo todo. Pero Paul Simon me encanta Paul Simon. Eso. Bueno, yo creo que hay que tomarse muy en serio esta larga marcha, como la he titulado yo, la larga marcha por la recuperación de la libertad. No, es que de verdad va a ser una larga marcha y todos tenemos que poner de nuestra parte. Aquí no hay nadie ¿y dónde están los líderes? Sí, mira, puede haber gente que saque un poco más la cara aquí y allá, pero cada uno de nosotros tiene que cada uno su rincón. Cada uno en su sala de clase, en la reunión de apoderados, es que aquí no hay que soltar, aquí hay que hacer el movimiento inverso al gremialismo, ya no es la despolitización. Ellos se metieron hasta con nuestros hijos y su inocencia. O sea, acá no podemos ya de ahora en adelante aceptar ni un código de ética más, ni un libro más de español. Ah, no, mira, Vanessa, que eres extrema, qué sé yo. Si es que esto es súper simple, vean en que yo les voy a dejar en el link de este programa una entrevista que le hice a Ezequiel Baigorría en Fundación Nuevamente, los horrores de la ESI. Véanlo, vean a un tipo que es un psicólogo clínico que vino a exponer al Congreso desde Argentina y por algo nuestro Congreso, siendo lo genuflexo que ha sido, rechazó el proyecto, porque es un horror. Entonces, si nosotros vamos a dejar que hasta los niños estén en la parrilla de lo que se pueda servir la extrema izquierda a cambio de tener cierta estabilidad económica y poder cambiar el auto del año, bueno, no. Después no nos podemos quejar porque podemos negar la realidad, como decía Ayn Rand, pero no las consecuencias de haberla negado. Así es. Muchas gracias por estar este lunes acá. Gracias, Vanessa. Un abrazo, Martín. Nos vemos próximo lunes en Las Verdaderas Mentiras. Nos vemos. Chao, Martín. Ánimo nomás, lo que queda. Chao, la última batalla. Chao. Nos vemos. Chao, Vanessa. Gracias por tu lucha en la lucha cultural, aunque a algunos no les guste la palabra, me da igual. Así que eso, así que gracias. Chao, nos vemos.